Buenas tardes, tutor y compañero. Mi nombre es Juan Sebastián de Ospina. Hago parte del grupo 1392 de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Este video fue hecho con el fin de explicar el ejercicio número 3, que trata sobre solución de triángulos, sobre el teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. Entonces, primero lo que tenemos que saber es con qué dígito vamos a trabajar. En mi caso, yo voy a trabajar con el dígito número 2. Ya teniendo eso en cuenta, procedemos a leer la pregunta que nos hacen. Dice, Camila necesita bajar de su closet una cobija para tender su cama. Para alcanzarla, utiliza una escalera. Si se sabe que la altura del closet es de 2 metros y la escalera tiene una longitud de 2.5 metros, hallar el ángulo en el cual Camila debe inclinar la escalera con respecto a la horizontal para bajar la cobija. Ya teniendo eso en cuenta, sacamos los datos. Entonces, ¿qué datos nos dan? Entonces dice que cateto opuesto son 2 metros. Cateto opuesto es esto. Entonces, listo. Después nos dicen que la longitud es de 2.5 metros, la podemos tomar como la hipotenusa. Entonces la hipotenusa sería 2.5 metros y abajo sería el cateto adyacente que no sabemos cuánto es y nos piden ese ángulo. Entonces, listo. Ya teniendo eso presente, después de poner la información tenemos que saber con qué tema vamos a trabajar. Si con el teorema de Pitágoras o con razones trigonométricas. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Cuando tiene dos lados y se busca el otro lado. En este caso no sería así. Y razones trigonométricas dice cuando se tiene un lado y un ángulo. Cuando se tienen dos lados y el ángulo. Entonces, aquí la más asequible sería las razones trigonométricas. Entonces, ya sabiendo que vamos a trabajar con razones trigonométricas, hacemos lo siguiente. Entonces, tenemos esta tabla donde nos muestra las razones trigonométricas. Entonces dice seno de A igual a cateto opuesto a hipotenusa. Acá tenemos que tener en cuenta qué información tenemos nosotros. Y a nosotros, acá arribita en datos, tenemos cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, de todas estas, sería seno de A, cateto opuesto e hipotenusa. Porque aquí en coseno de A nos dice cateto adyacente e hipotenusa. Tenemos hipotenusa, pero no tenemos cateto adyacente. Acá tampoco tenemos a cateto adyacente, pero sí tenemos a cateto opuesto. Y así con las otras. Entonces la que más nos serviría sería la primera, seno de A igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Después de haber elegido, ponemos aquí la información. Entonces damos la respuesta de que seno de A igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Reemplazamos valores. Entonces a nosotros nos dijeron que cateto opuesto es 2 metros e hipotenusa. Entonces aquí verificamos. Cateto opuesto 2 metros e hipotenusa 2.5 metros. Entonces sí. Aquí ¿qué hacemos? Dividimos. Entonces hacemos 2 metros dividido por 2.5. Lo cual nos daría un resultado de 0,8. Entonces ponemos 0,8. Y aquí no termina. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar del seno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos en la calculadora científica, tenemos que poner shift, seno, automáticamente se nos va a poner este menos 1 acá arriba, paréntesis 0.8, paréntesis, que nos da un resultado de 53.13, que es este de aquí. Entonces, a nosotros nos piden el ángulo. Entonces vamos a GeoGebra y ponemos la información dada. Entonces ponemos el problema. Después de eso podemos ver aquí vemos, si nos damos cuenta aquí, esta parte de acá nos dice que es 53,13. Acá confirmamos. Entonces podemos decir de que sí nos quedó bien el procedimiento. Entonces, damos respuesta acá. Según el procedimiento ya realizado, el ángulo sería de 53,13, lo cual lo podemos verificar en la página de GeoGebra.
Ya habiendo tenido todo eso en cuenta, ya podemos dar como finalizado este ejercicio, porque ya tenemos todo. El ángulo, graficamos, eh, sabemos con qué tema vamos a trabajar, si con el teorema de Pitágoras o con razones trigonométricas, eh, en este caso con cuáles de todas estas vamos a trabajar y el resultado. Y ya viendo todo eso, lo verificamos en GeoGebra, vemos que sí está bien y de paso damos nuestra respuesta. Teniendo eso en cuenta, doy como finalizado este ejercicio. Muchas gracias por su atención.